calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Quiero entrar sin preámbulos, hermanos, a empezar a hablar de este pasaje. Si tú vas a Google y empiezas a escribir ahí en el buscador acerca del ladrón que fue crucificado con Jesús, lo más seguro es que te va a dar lo que me dio a mí. Empezó a hablarme del buen ladrón. Según la tradición de la Iglesia Católica, este fue un buen ladrón. Y lo llamaban, de hecho, a Dimas, que los evangelios no nos dicen que se llamaba Dimas. Quizás los libros apócrifos que ellos sostienen que verdaderamente fueron también revelados por el Espíritu Santo, lo tienen. Pero la cosa es que no hay buenos ladrones. Yo nunca he conocido un buen ladrón, ¿verdad? De hecho, la misma Biblia nos da la descripción de este hombre. Este hombre, escucha lo que dice el versículo 32 de Lucas. Dice allí, y llevaban también con él a otros dos, que eran ¿qué? Malhechores. La semana pasada hablamos un poco acerca de este malhechor. Y decíamos que un malhechor, o sea, ahí está, ¿verdad? Es alguien que hace males. Es una persona que está habituada a estar haciendo males. Y por eso lo llevaban, ¿a qué? A matarlo, colgado en una cruz del Calvario. Y bueno, un dato interesante es que ni la ley judía ni la ley romana condenaban el robo con la muerte. O sea, aunque el robo fuera muy fuerte, habían casos o castigos severos para ese tipo de robos. Sin embargo, nunca condenaban a los ladrones a la muerte. Ahora, esta ley y el sentido común nos llevan a suponer que además este ladrón, como lo condenaron a muerte, quiere decir que él había cometido otros delitos aparte de robar cosas, quizás similares como los del otro hombre que también estaba al otro lado de Jesús crucificado, y además quizás como Barrabás, que también lo soltaron a él, ¿verdad? En vez de Jesús. Escucha lo que nos dice Lucas, versículo 18 y 19 de este mismo capítulo 23. Dice allí, y te leo primero el 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y lo suelten a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel, ¿por qué razones? Por sedición, dice la ciudad, y además por un homicidio. Entonces, esta descripción que la Biblia nos da acerca de estos malhechores, hermano, nos lleva a concluir, y vuelvo a insistir, y usted se va a dar cuenta por qué está empezando con este dato, el pastor. Porque este ladrón no era un buen ladrón. Y esto es importante porque hoy en día hay gente que cree que porque no comete homicidios, que no roba, que no crean sediciones y levantan revuelta contra los gobiernos locales, creen que ellos son buenas personas. Pero la Biblia nos va a decir que esto no es así. No hay personas buenas. No lo hay. De acuerdo a tu definición y de acuerdo a la definición del mundo, tal vez tú seas esa persona buena. Pero de acuerdo a la definición de Dios de qué es ser bueno, dice que no hay ninguno, como vamos a ver en un pasaje. No hay ni siquiera una persona que haga el bien aquí en la tierra y nunca peque. Por lo tanto, te hace una mala persona. Mire, una persona que roba nada más una vez algo, ¿qué es? Un ladrón. Si tú matas a una sola persona, te hacen un homicida, un asesino, ¿verdad? Bueno, no hay criminales buenos. No, escucha lo que dice el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, él mismo está reconociendo de que él está ahí colgado, cumpliendo esa sentencia a muerte debido a todos los delitos que él había cometido. Entonces vemos, hermanos, que no hay hombres buenos. Por otra parte, hermanos, también sabemos que este hombre, antes de empezar a experimentar una transformación, él era ya un hombre blasfemo, y he estado mencionando esto. Escucha lo que dice el versículo 44. Dice ahí, lo mismo le injuriaban también, ¿quiénes? Los dos ladrones. Nota que ahí está en plural ladrones, ¿verdad? Que estaban crucificados con él. Entonces aquí vemos, o se nos dice que al principio de la crucifixión, estos dos ladrones estaban injuriando a Jesús, lo estaban insultando. O sea, implica que ellos le estaban diciéndole directamente a Jesús palabras altamente burlonas, escarnecedoras, al igual que los soldados romanos, al igual que los líderes religiosos y al igual que el pueblo que pasaba por ahí y miraba a Jesús crucificado. Entonces, a la luz de todos estos detalles bíblicos, podemos deducir
que ningún ladrón era mejor que el otro. Los dos eran unos pillos, eran unas personas que merecían la muerte, merecían estar ahí colgados en esa cruz pagando por sus delitos. No había ahí ningún bueno y por eso es que estaban sufriendo lo que estaban sufriendo. Sin embargo, hermanos, este despiadado criminal que había vivido toda su vida, no solamente haciendo crímenes, sino despreciando la ley moral de Dios, de repente, de la nada, él tiene un cambio drástico, un cambio extraordinario de hecho, que lo llevó a manifestar una fe sorprendente, como vamos a ver. Y bueno, escucha lo que dice Lucas en el versículo 42. Lo leímos, pero ¿qué dice ahí que dijo Jesús, o que le dijo este ladrón a Jesús? Dice, acuérdate de quién, de mí cuando vengas en tu reino. Qué fe, qué confianza de este ladrón. O sea, está depositando la fe en Jesús, en un Jesús que no está haciendo milagros, en un Jesús que parece todo menos un salvador. O sea, está todo moribundo, a punto de morir. Se requiere fe para creer que ese hombre colgado a punto de morir verdaderamente era el Hijo de Dios, verdaderamente era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y este hombre, de la nada, después de estarlo injuriando, tiene una transformación, un cambio drástico. Dejó de injuriarlo, dejó de reírse de él, de mofarse, de escarnecerlo, para entonces decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es el Mesías, verdaderamente este es el Rey de los judíos, verdaderamente Él va a regresar con su reino. Yo sé, yo lo veo hasta a punto de morir. Esto es fe. Él tuvo fe, ¿verdad? Y que le dice, acuérdate de mí cuando vengas. Él no le está diciendo, por si acaso Jesús es lo que dice ser, por si acaso acuérdate de mí cuando vengas. No, Él está convencido totalmente de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías. Por lo tanto, esta es una fe extraordinaria, hermanos, porque Jesús estaba en ese momento más difícil para uno de creer de que verdaderamente era el Salvador del mundo. No, o sea, Él está ahí colgado en la cruz, agonizando, sin ninguna posibilidad de sobrevivir esa cruel tortura que le propinaron no solamente los soldados romanos, los mismos religiosos judíos. Y entonces, decirle verdaderamente, pese a que veo tu situación terrible, Jesús, aún así confío de que tú eres verdaderamente el Rey de los judíos, por lo tanto, acuérdate de mí. Y la pregunta que surge, hermanos, es, ¿cómo fue que se produjo en ese malhechor ese cambio tan drástico? Si desde que comenzó, como vimos en algunos versículos, desde que comienza la crucifixión, él está blasfemando, él está insultando a Jesús, al igual que el pueblo, al igual que los romanos o los soldados romanos. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese momento? Que le empieza a pedir a Jesús que lo salve. ¿Qué pasó? Bueno, antes de dejar que la Biblia nos diga qué fue lo que debemos de suponer que pasó, yo quiero mostrarles que este malhechor, de una manera más profunda, verdaderamente estaba insultando a Jesús, al igual que todos los demás, para que veas que hubo un cambio drástico. Porque mi vida, hace más de 30 años, yo tuve un cambio. Después de que durante mis primeros 20 años, mayormente de los 6 en adelante, empezaron los cristianos a decirme, ven al Señor, arrepiéntete, cree en Él. ¿Por qué de repente, después de tanta insistencia de parte de Dios al mandarme evangelistas, por qué de repente hubo un cambio donde yo ya empecé a venir a la iglesia por mi propio deseo? Porque había un deseo increíblemente grande que nació en mí por querer estar en las cosas de Dios, pero antes no era así. Bueno, el testimonio de este malhechor, porque yo no era un malhechor como este, tenía mi propia maldad, pero este es un malhechor que fue sentenciado a muerte, y muerte de cruz. Tuvo ese cambio, un cambio, hermanos, que vale la pena detenernos y reflexionar en él, meditar en él. Así es que yo quiero mostrarte que verdaderamente este hombre, al inicio de la crucifixión de Jesús, él estaba insultando a Jesús, al igual que todos los demás. Escucha lo que dice el pasaje paralelo de Lucas, Mateo 27, versículo 38 al 44, dice allí, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y dice ahí, y los que pasaban le injuriaban. O sea, aquí nos está diciendo la gente, que fue toda la mayoría de los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad?
Bueno, todos los judíos que pasaban ya al ver a Jesús colgado, ¿qué hacían? Le injuriaban, se burlaban de manera hiriente, se mofaban. O sea, las burlas de ellos era algo terrible, estaban cargadas de ironía. Y dice ahí que meneaban la cabeza, o sea, en señal de desaprobación, de desprecio. Y dice ahí que decían cosas como, tú que derribas al templo, porque Jesús les había dicho en una ocasión, derriben este templo, pero él se refería a su cuerpo, no al templo. Y decían, y yo lo voy a reedificar, a levantar. ¿Tú qué decías? ¿Te imaginas? Ahí está, yo lo oí cuando él dijo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás. Pues entonces sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Y ahora, en aquel entonces, ser hijo de Dios significaba literalmente ser hijo de Dios. No como hoy en día nosotros somos hijos de Dios. Gracias a Jesucristo, Dios nos adoptó, ¿verdad? En aquel día, decir yo soy hijo de Dios era un atrevimiento, era una blasfemia. Por lo tanto, cuando se están burlando de él, le están diciendo, tú que decías que eras hijo de Dios, ellos están literalmente diciendo, tú decías eso. Pues ahora, ¿qué dice? Desciende de la cruz. Si es así, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué el Dios Todopoderoso, que tiene el poder para ayudarte, para salvarte, por qué no te ayuda? ¿Por qué no te ayuda a descender de ahí, de esa cruz? O sea, básicamente Jesús, hermano, en ese momento, era el hazmerreír de todos. Y decían cosas como, mírate dónde está, clavado en una cruz. Después de que presumías que ibas a reedificar el templo en 3 días, pero ahora mírate, estás a punto de morir, incapaz de salvarte a ti mismo. Y dice el versículo 42 o 41 lo siguiente: de esta manera, de la misma manera que el pueblo que pasaba por ahí, también los principales sacerdotes que los escarnecían, con los escribas, con los fariseos y los ancianos, y decían, ¿a otro salvó? ¿A otro lo sanó de cualquier enfermedad? A los ciegos les dio vista, a los paralíticos los levantó. Pero dice, ¿así mismo no se puede salvar? Ya el pueblo dijo, si eres el Hijo de Dios, ahora ellos van a decir, si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz. Y entonces creeremos en ti. Y dice el versículo 43, confío en Dios, libérele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Wow, aquí hay mucha ironía, aquí hay mucha mofa, hermanos. Y es como si en otras palabras le estuvieran diciendo, si en verdad es el Rey de Israel, si en verdad es el Hijo de Dios, pues entonces que Dios le salve ahora y lo baje de esa cruz. Y entonces, solamente entonces, creeremos en él. Versículo 44, que es a donde yo quiero llegar. Lo mismo. ¿Le injuriaban quiénes? Lo mismo, de la misma manera que lo hacían el pueblo, los líderes religiosos, también estos 2 ladrones. Entonces aquí tenemos a ese ladrón que termina arrepintiéndose, blasfemando contra Jesús, mofándose de él, escarneciéndolo. ¿Te das cuenta? Pero regresamos a levantar esa pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cómo fue que se produjo en este malhechor este cambio tan drástico? Si desde el comienzo de la crucifixión él estaba blasfemando, él estaba insultando a Jesús, hasta este momento en que le pide a Jesús, cuando le dice acuérdate de mí, que lo salve. ¿Qué pasó allí? Bueno, pasó lo que pasa con cualquier persona que se convierte a Cristo. Este caso obviamente es más extraordinario, ¿verdad? Pero mire, se lo explico de la siguiente manera. La palabra convertirse literalmente o prácticamente significa volverse a Dios de los pecados. Es eso. Es simplemente dejo de vivir para mis pecados y empiezo a vivir para Dios. Eso es una conversión. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Biblia con respecto a la conversión, cada vez que un pecador se convierte, hermanos, sí, se convierte ciertamente por medio del poder del Espíritu Santo, porque Él obra en el corazón y en la mente del pecador. Sin embargo, es por medio de la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay obra. O sea, conocerán la verdad y la verdad los va a libertar. Biblia para comprobarlo, como no los veo muy convencidos. Santiago 1:18. Él, o sea, Dios, y lo escucha, de su voluntad, porque así quiso. ¿Estás oyendo? Si Dios no interviene de manera soberana en nuestras vidas, nosotros seguimos en nuestro pecado. Sin embargo, Él de su voluntad nos hizo a todos los cristianos, incluyendo a este malhechor, ¿nos hizo qué? Renacer, nacer de nuevo, nos dio un nuevo corazón con afectos llenos de querer hacer la voluntad de Dios. Y lo que dice, ¿por qué medio, hermanos?
Exactamente, por la palabra de verdad. ¿Te das cuenta? O sea, a la luz de este pasaje, ¿quién toma la iniciativa? Dice ahí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, Dios, ¿verdad? Porque Él de su voluntad. ¿Qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Cómo nos hizo nacer de nuevo? Por la palabra de la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 nos afirma lo mismo, fuimos renacidos. Es decir, Dios produjo un nuevo nacimiento en nosotros. Y escucha lo que dice el versículo 22, después entramos al 23 para entender el hilo de pensamiento que lleva Pedro ahí. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice ahí, siendo renacidos, y luego escucha, no de simientes corruptibles, como cuando tu padre y tu madre te concibieron. Eso era corruptible, por eso hacíamos lo mismo que nuestros padres, Adán y Eva, pecamos, ¿verdad? Bueno, nosotros no fuimos renacidos así, sino con una simiente incorruptible. ¿Quién es esa simiente? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero, ¿por qué medio? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé, alguien recientemente a quien amo mucho, dice decir, es que a mí no me gustan esas iglesias, esos predicadores que hablan del infierno y que quieren infundir miedo. Le dijo, es que eso es lo que la Biblia señala. Por eso mataron a Jesús, por eso mataron a los discípulos. Es por eso que tenemos que hacer eso. Se trata de que Dios, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, salve a los pecadores. ¿Los salve de qué? Del castigo eterno, porque todos hemos pecado. Pero en Cristo Jesús hay salvación. A través de su sacrificio, Dios castigó los pecados de todos aquellos que quieran venir en arrepentimiento y fe a Dios. Pero no solamente hace eso, Dios te da un nuevo corazón para que entonces no sigas cometiendo los pecados. Ciertamente aquí en la tierra seguimos pecando, pero con la nueva naturaleza pecamos mucho menos, hermanos. Y va a llegar un día en que este cuerpo corruptible, cuando cerremos nuestros ojos y despertemos allá en la eternidad, va a quedarse en esta tierra y el pecado, el remanente del pecado que todavía mora en nosotros, va a desaparecer por completo y entonces vamos a recibir nuevos cuerpos. Y entonces sí, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber ya pecado. El pecado va a dejar de existir en el cielo, en el paraíso. Pero mientras no lleguemos ahí, nosotros los cristianos, con la ayuda del Espíritu Santo, batallamos con ese pecado, hermanos. Pero aquí la pregunta es esa, o el punto. Nosotros hoy con la ayuda del Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, hoy nosotros podemos vivir agradando a Dios. Entonces, hermanos, es por medio de la palabra de Dios que Dios salva, por medio del Evangelio. Le decía, ¿verdad?, que Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Y lo dice que tiene poder para salvar. Primeramente al judío, pero también al griego. Entonces, ¿te das cuenta? Es a través de la palabra que Dios salva, que Dios convierte. Así que por estos pasajes y por muchos más que en la Biblia, tenemos que concluir que Dios usó la palabra de Él, inspirada por su Espíritu Santo, para transformar este corazón de este malhechor. Y bueno, la pregunta que ahora surge, ¿verdad?, que antes de ver esta pregunta, hay dos cosas que nosotros vamos a tener que ver a profundidad en un momento. O sea, ¿por qué Dios usa la palabra de Dios para salvar, para traer fe, para cambiar, para transformar? Bueno, hay dos cosas que Dios hace a través de la palabra de Dios y es ayudar a entender a los pecadores dos cosas. Pero esperen un momento antes de ver estas dos cosas, porque quiero levantar esta nueva pregunta. ¿Dónde fue que este ladrón escuchó las verdades de la palabra de Dios que necesitó para entonces tener fe, confianza y decirle a Jesús, acuérdate de mí? Porque recuerda, Jesús no parece un Mesías prometedor, un Salvador, está a punto de morir. Pues, ¿dónde fue que este ladrón escuchó las verdades de la palabra de Dios? Bueno, hermanos, como ya vimos, ¿verdad?, al inicio le está injuriando, al igual que todos a Jesús. Entonces, no podemos decir que en ese momento ya estaba convertido. No, tuvo que haber sido, sí, a lo mejor había escuchado acerca de Jesús, que no, todo el mundo estaba hablando de Jesús, sobre todo porque Él hacía milagros. Y además Él hablaba como alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Y muchos lo escuchaban. Así es que Él tuvo que haberse enterado, obviamente, de ciertas verdades de Jesús. Pero en el momento en que estás, de hecho, en el momento que ya crucifican a Jesús y a ellos, Él todavía no tiene esa conversión. Entonces tenemos que deducir que fue en ese lapso. Fue en ese lapso que, aparte de lo que ya había sembrado el Espíritu Santo de la palabra de Dios, Él terminó a través de lo que vamos a ver,
esa palabra que se mencionó cuando estaban ahí colgados, que Él le dio un nuevo nacimiento, pero fue la palabra de Dios. Pero si hay algo que también podemos decir que el Espíritu Santo usó para abrirle el entendimiento a este malhechor y ver que verdaderamente Jesús era el Mesías, tuvo que haber comenzado por la reacción de Jesús, por el comportamiento de Jesús. O sea, mire, reflexionemos en lo siguiente. A Jesús, ya dijimos, ¿verdad? Ha sido ridicularizado, lo han azotado a latigazos, a duros golpes, durante casi toda la noche del jueves. Y ahorita vamos a ver un pasaje. O sea, empezó supuestamente con los líderes religiosos que lo abofeteaban, lo golpearon. Y en la mañana los soldados romanos, de igual manera, ellos golpearon duramente a Jesús. Escucha lo que dice Mateo capítulo 26. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron, ¿qué? Puñetazos. Otros lo abofeteaban diciendo, profetiza Cristo. Tú eres el Mesías, ¿no? ¿Quién te golpeó? Entonces, aquí vemos que eso pasó un jueves en la noche, antes de ser crucificado. Lo están golpeando. Mateo capítulo 27 nos dice lo siguiente, versículo 26 en adelante. Entonces, aquí, hablando de Pilato, le soltó a Barrabás. Y habiéndolo, ¿qué? Otra vez azotarlo. A Jesús le entregó para crucificarle. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reuniendo alrededor de Jesús toda la compañía de soldados, dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Eso debió haber sido sumamente doloroso. Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían, se reían, se burlaban, diciendo, sálvese, rey de los judíos. Y dice el versículo 30, y escupieron, y escupiéndole, dice, tomaban la caña y ¿qué? Me imagino que era un basto fuerte, quizá de madera. Entonces, todos estos versículos, hermanos, nos llaman a concluir que cuando Cristo llega a la cruz, después de tantas golpizas de parte de los líderes religiosos, de parte de Pilato, de parte ahora de toda esa compañía de soldados, cuando Él llega a la cruz, Él llega literalmente como si fuera una masa de carne sangrando. No se podía Él reconocer porque su cuerpo estaba todo lacerado. Y bueno, no olvidemos que aún después de haberle crucificado, pasaba la gente y lo maltrataban y lo insultaban, ¿verdad? Pero adivine qué, ese ladrón terminó arrepintiéndose, terminó creyendo en Él. ¿Por qué? O sea, tenemos que suponer que este malhechor estaba presenciando atentamente la reacción de Jesús ante toda esta avalancha de desprecio, de crueldad que se había volcado contra Él. Note lo que dice el versículo 33 y 34 de Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y escucha lo que dice el versículo 34. La reacción de Jesús, benevolente, benigna, ante tanto desprecio, tantas burlas. Y Jesús decía, y tenemos que detenernos para hablar acerca de la gramática. Ese decía está en un tiempo verbal que le llaman pretérito imperfecto de indicación. O sea que lo que está denotando este verbo es que decía constantemente, decía. ¿Qué era lo que decía una y otra vez? Decía, mientras estaban pasando los minutos, Padre, perdónalos. Y lo dice porque no saben lo que hace. De verdad, no sabían ellos lo que hacían. Quizás podemos decir que lo hacían porque verdaderamente creían que Él no era el Hijo de Dios. Eso sí no lo sabían, pero sabían lo que hacían. Sabían que eso estaba mal, sabían que Jesús era inocente. Y aún así, ellos lo golpearon, se burlaron de Él. Pero la reacción de Jesús benevolente, perdónalos, Padre. Una y otra vez. Y bueno, como el malhechor arrepentido estaba a un lado de Jesús, tuvo que haber escuchado todo eso de parte de Jesús. Jesús lo tuvo que haber dicho en alta voz, lo escribieron los evangelistas, alguien lo oyó. Por lo tanto, tenemos que deducir que ahí estaba escuchando el ladrón. Estuvo ahí todo el tiempo percibiendo la benignidad de Jesús, envuelta en una extraordinaria mansedumbre manifestada. Le está rogando a favor de estas personas que arremetieron contra Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no hay duda que el Espíritu Santo usó esa reacción benigna de Jesús para empezar a abrirle los ojos a este malhechor. Sin embargo, desde luego que no fue lo único que el Espíritu Santo usó, sino también usó los escarnios y las burlas que fueron hechas contra Jesús, que venían envueltas, por decirlo así, en un manto de verdad.
O sea, los enemigos de Jesús, dígase, los principales judíos, los soldados, el mismo pueblo, los enemigos de Jesús que estaban encarneciendo a Jesús, sin darse cuenta, ayudaron a Dios a evangelizar a este malhechor con sus burlas. O sea, regresemos al versículo 35. Dice, y el pueblo estaba mirándolo y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, autosalvó, sálvese a sí mismo. ¿Y qué decía? Si este es el Cristo. Ok, era un judío este malhechor. Él sabía acerca del Cristo, acerca del Mesías, que Dios había prometido, que él iba a enviar para limpiar los pecados de su pueblo. Entonces, estas cosas, es una burla, pero hay una verdad ahí. Ellos no la creían, pero verdaderamente Cristo, Jesús, era el Mesías. Y lo está escuchando él es el escogido de Dios. O sea, en medio de estas burlas llenas de ironía, eso de autosalvó, pues entonces que se salve a sí mismo, si es que es el Cristo, si es que es el Hijo de Dios, entonces vamos a creer. Bueno, en medio de toda esa ironía, el pueblo, los líderes religiosos, los soldados, sin saberlo, estaban proclamando una verdad fundamental para la salvación, que verdaderamente en Jesús iba a haber perdón de pecados. Y bueno, el Espíritu Santo tuvo que haber usado eso también. Quizás no se le estaba predicando de manera directa la palabra, pero él ya venía con un conocimiento. Escucha lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe, dice Pablo, después de decir, hey, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Él termina concluyendo, así que la fe, o sea, la fe viene por esa predicación. La fe viene por el oír la predicación del mensaje del Evangelio. Y lo dice ahí, y el oír. Entonces tenemos que concluir, hermanos, que Dios usó las burlas del pueblo, los líderes, esas burlas que estaban llenas de mofa, hirientes, pero sobre todo estaban llenas de verdades importantes, que cuando se creen en esas verdades como que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, Dios las usa para salvar a los pecadores. Ahora observemos también que en el versículo 39 o 36 al 39, los soldados hicieron lo siguiente. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y dice el versículo 37, si tú eres el rey de los judíos. Ahí está el malhechor oyendo. No solamente es el Hijo de Dios, no solamente es el Cristo, si tú eres el rey de los judíos, pues entonces sálvate a ti mismo. Y dice ahí el 38 que habían puesto encima de su cruz un título con letras griegas, latinas y hebreas, y decían, este es el rey de los judíos. Y versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías. Él tenía conocimiento de que ese Jesús que estaba ahí colgado, decían, o él llegó a decir que él era el Cristo. Entonces te das cuenta, hermanos, tenemos que deducir que el Espíritu Santo usó todas estas cosas de tal manera que de una manera extraordinaria surge esa fe y le hace la petición a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que a la luz de estos pasajes preguntamos una vez más, ¿cómo fue que este malhechor pasó de estar injuriando a Jesús al igual que todos los demás? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey de los judíos, si eres el Cristo, sálvate entonces a ti mismo y sálvanos también a nosotros. ¿Cómo pasó de eso? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo fue que este malhechor pasó de estar injuriando encarecidamente a ni aún temes a Dios? O sea, ya le está diciendo ahora el otro malhechor, ni aún temes a Dios, o sea, tú y yo merecemos esta condena. Pero este no hizo nada malo. Por tanto, acuérdate de mí, Jesús. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Que pasó de ser esto a creer que Jesús verdaderamente era el Mesías, contra todo pronóstico. Él pasó a creer que verdaderamente Jesús iba a regresar a implantar un reino en la tierra. ¿Qué pasó? Ante la situación adversa, ante el estado agónico de Jesús, ante la crueldad, ante la implacabilidad, así se puede decir, de las ejecuciones romanas que le gritaban en la cara, tú no vas a vivir, es muy improbable que tú sobrevivas esta condenación. ¿Qué fue lo que lo llevó a tener esa plena y extraordinaria confianza en Jesús? Las verdades de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es absurdo querer ganarte a los pecadores, quererlos llevar a convertirse cuando les cuentas tus testimonios. Porque en esos testimonios no dice, pero también te puede pasar lo que le pasó a Juan el Bautista, que Jesús dijo de él, de los nacidos de mujer ninguno como él, no hay profeta como él, y aún así murió decapitado.
Porque eso no vende, pero eso es verdad de Dios. Y ahí estamos en las iglesias, llenando las iglesias, engañando a los crédulos, que son crédulos por no esforzarse a leer la Biblia. Están diciendo en Jesús hay sanidad, en Jesús esto y lo otro. No, hermanos, predicamos toda la verdad. Así es que las verdades de Dios fue lo que lo llevó a creer este hombre, aplicadas por el Espíritu Santo. Y lo más lógico a pensar es que este hombre creyera que Jesús tenía poder sobre la muerte. Sabemos, ¿verdad?, por los evangelios, que la noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro, porque había un montón de gente, se había propagado a través de toda Jerusalén. Así que no es absurdo suponer que este hombre haya llegado a la conclusión de que Jesús resucitaría de los muertos y regresaría un día con su reino. Bueno, o sea, al final de cuentas, Jesús había dicho, yo soy la resurrección. No solamente la vida, soy la resurrección. Eso es lo que encontramos en Juan 11, versículo 25. Les dijo, yo soy la resurrección. O sea, yo tengo poder sobre la muerte. Yo puedo resucitar a cualquiera. Porque soy la vida, yo doy vida, yo soy la fuente de vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, malhechor? Dice el 26, le dijo, sí, Señor, yo he creído, ¿verdad?, que tú eres el Cristo. Si tú eres el Cristo, a ver, sálvate. El Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, que has venido a salvar, sálvate. Bueno, si tú crees eso, lo creyó obviamente el malhechor, ¿verdad? Por eso le dijo, hoy, no en un futuro distante, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendita fe que salva. Movió a Jesús, tener misericordia de él. Ahora, tal vez no podemos asegurar con un 100% de certeza que este malhechor había escuchado la resurrección de Lázaro. Pero de lo que sí tenemos plena certeza es que este malhechor creyó de corazón que la cruz no era el final de Jesús. Eso sí, estamos seguros. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Una vez más, él no dijo esto por si acaso. No, él tenía la plena seguridad de que verdaderamente Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y por lo tanto él iba a resucitar. Ahora, regresando al tema de que Dios usó la palabra de Dios para transformar el corazón de este malhechor. Decíamos que Dios la usó para hacerle entender dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? Que por cierto, todo pecador, si quiere ser salvo, necesita entender estas dos cosas. No porque yo lo digo, porque lo dice y lo estipula la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, Dios usó la palabra de Dios para que este malhechor viera la condición actual de su vida espiritual, entendiera la magnitud de su pecado. Miren, vamos a volver a Lucas. Lucas 23, versículos 40 y 41. Dice el 40, respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Escucha el siguiente versículo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque si recibimos, o sea, el estar aquí colgados, el estar aquí condenados, estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros hechos. Entonces vemos claramente que para estas alturas de la narrativa del Evangelio de Lucas, el malhechor ya está consciente de la magnitud de sus pecados. Al principio no lo miraba. Y además está también consciente de la inocencia de Jesús. Ahí dice, ¿verdad? Este no hizo nada malo hizo. Entonces, para este punto de la historia, hermanos, ya Dios había abierto por la palabra de Dios que había escuchado anteriormente y por las mofas que ahí mismo estaban hablando, parte de la verdad de Dios. A través de todo eso, el Espíritu Santo, Dios ya había abierto los ojos de este malhechor. Y él se dio cuenta de que Jesús era inocente, de que él era pecador, pero también se dio cuenta del juicio venidero que el mismo Antiguo Testamento hablaba, en el gran día de Dios. ¿Quién va a poder estar firme? Dicen los profetas del Antiguo Testamento. Es por eso, hermanos, que en otras palabras, el malhechor es como si le dijera, o sea, ¿cómo es posible que estás insultando a este Jesús? Él es inocente. Él está sufriendo una condena que no debería de estar sufriendo, pero tú y yo, al estar aquí en esta cruz, nos merecemos esto. Pero, o sea, ¿no temes tú a Dios? Ni aún temes tú a Dios. O sea, ya en ese momento él está temiendo. Toda su vida no le había temido a Dios. Por eso hacía lo que hacía. Pero ahora ya lo vemos reconociendo, percibiendo que aparte de las autoridades romanas, humanas, había una autoridad más grande que cualquier autoridad humana. Una autoridad a la cual
todo mundo le va a rendir cuentas. Y esa autoridad es Dios, ¿verdad? Y este temor y comprensión, entendimiento, se nota no solamente en las declaraciones, sino también en la petición que le hace, hermanos. Porque le dice, acuérdate de mí, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino. Mire, este hombre no tiene la mirada como el otro malhechor. Si eres el Cristo, pues bájate, desciende y sálvanos a nosotros, para no morir, para dejar de sufrir. Pero él no está pensando en el presente, en el aquí, en la ahora. Él tiene su mentalidad en el futuro. Cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. Porque, él de una manera implícita está diciendo, voy a llegar a la presencia del Señor, voy a estar delante de ese juez. ¿Te das cuenta? Entonces, el pecador tiene que entender que él es un pecador y que Dios, como es un Dios justo, es amoroso también. Como es Dios un Dios justo, Él no da por inocente a los culpables. Pero entonces los castiga, entonces no es amor. No, sí es amor. Porque Él proveyó la manera en que tú no recibas ese castigo. Eso es amor. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a los pecadores. ¿Cómo te muestra? ¿Cuál fue ese de tal manera? Entregó a Jesucristo, su único Hijo. ¿Para qué? Para que muriera en nuestro lugar. Entonces eso es amor. Pero no olvidemos, Dios es un Dios justo y está airado todos los días con el pecador. Ya hemos hablado bastante de esto. Pero mira, Dios es justo por esencia. Si Él dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Dios es amor por esencia de igual manera. Si Él dejara de amar, dejaría de ser Dios. Son atributos que forman a Dios, que son parte de su naturaleza. Como nuestra naturaleza, ¿verdad? Tenemos pulmones, no los podemos quitar de aquí. Lo necesitamos para agarrar el oxígeno y aparte desechar el monóxido de carbono a través del corazón. Y es tan complicado todo esto que nos habla de la maravilla de Dios. Pero lo que te estoy diciendo es, no podemos quitarnos nada de nosotros, dejaríamos de ser nosotros. Por tanto, no le puedes decir a Dios, deja de ser justo. No puede. Sol, quiero acercarme a ti, pero por favor deja de alumbrar, deja de quemar, porque quiero estar lo más cerca de ti. El sol hace eso y deja de ser sol. Bueno, lo mismo con Dios. No le puedes decir que pase por alto las injusticias, los pecados que hemos cometido. Pero Dios, ¿cómo un Dios justo puede perdonar a personas que merecen el infierno, que merecen el castigo por sus pecados? El amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. A través de ahí que Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo en Romanos, que siendo aún pecadores, pese a que éramos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. ¿Quién de nosotros da la vida a nuestros hijos por alguien que no merece la pena? Nadie, pero Dios sí lo hizo. Y aparte de eso, te lleva a vivir a su casa. ¿Qué le digo a Jesús a sus discípulos? No se agüiten, yo ya me voy. Les conviene que yo me vaya. Yo me voy a ir a preparar morada para que donde yo esté, vosotros estén conmigo. ¿Te das cuenta? Ese es un Dios maravilloso, así que no trates de querer culpar a Dios. No, Dios es justo, Dios es amoroso, y este ladrón sabía de todo eso. Por eso, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que Él estaba mirando más allá de esta vida. Él estaba mirando al otro lado de la muerte. Y es por eso que le dice eso. Cuando vengas a implantar tu reino, acuérdate de mí, Jesús. Y bueno, esto nos enseña que nadie puede ser salvo hasta que se vea a sí mismo como un pecador que necesita que Jesús lo salve. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo? Mateo capítulo 9, versículos 11 y 12. Escucha lo que dice ahí. Dice, cuando vinieron los fariseos, o cuando vieron, dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro, por qué Jesús come con los publicanos, con los rateros que roban impuestos, con los traicioneros? Con lo peor de la sociedad. ¿Por qué come con ellos y los pecadores? La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas se miraban como lo que eran. Pecadores. Por esta razón, los fariseos, los escribas, que era la élite más decente de aquel entonces, ellos no se miraban así, yo diezmo, yo voy al templo, yo. Bueno, exactamente. Escucha lo que dice el versículo 12. Y de hecho, ahí mismo lo teníamos, ¿verdad? Al oír esto, ¿qué les dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico.
O sea, los que se sienten bien, aunque están enfermos, no están en busca de un médico. ¿Por qué van a estar en busca de un médico si se sienten sanos? ¿Verdad? Pero ¿qué dice ahí? Sino los enfermos, ¿verdad? Yo te apuesto que al igual que yo, tú nunca has hecho una cita para consultar al doctor simplemente para decirle, doctor, estoy sano. Claro que no. Vamos a consultar porque nos sentimos enfermos. Bueno, eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando tú te miras como lo que dice Dios, que eres un pecador que necesita un Salvador, tú vas a buscar a este Salvador. Ese Salvador está allí sanando a los enfermos. ¿Por qué no sanó a los fariseos, a los escribas? Porque ellos se miraban buenos. Y Jesús le dijo a toda la multitud, si su rectitud, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a heredar el reino de los cielos. Es necesario que el pecador se mire como lo que es. Pastor, pero eso no vende, no van a querer venir a la iglesia. Que no vengan a la luz de la eternidad. Cuando yo esté delante del príncipe de los pastores, ¿qué va a importar más? ¿Que haya llenado la iglesia haciendo a un lado todas estas verdades que ofenden? No, lo que va a importar es que haya sido fiel a su llamado, al igual que tú. Porque tú también eres llamado a predicar. Aunque nos digan fundamentalistas, religiosos, no, hermanos. Hay una sola manera en que Dios le plació salvar a los pecadores, y es a través de la locura de la predicación del evangelio. Que empieza diciendo la mala noticia, eres un pecador y Dios está irado contigo. Pero la buena noticia es que en Jesús hay perdón de pecado. Solamente cree, solamente deposita tu fe en Jesús. Wow. Así que si tú no te ves como alguien que está enfermo de pecado, y en cambio te ves como fariseo y escribas, bueno, el médico que sana enfermedades de pecado no se va a acercar a ti. Él va a estar ocupado sanando a quienes, a los que se ven como lo que son, pecadores. Por lo tanto, si tú este es tu caso, empieza a ver como lo que eres y busca al Salvador. Claman a mí las personas que necesitan misericordia y ellos reciben respuesta de Jesús. Si no, pregúntale al malhechor, todo un malhechor, todo un impío, todo un criminal. Jesús, acuérdate de mí porque creo que eres el Hijo de Dios, porque creo que eres el Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es que no pienses que los únicos que necesitan a Jesús son los mujeriegos empedernidos, los borrachos, los vecinos, los homicidas. No, todo el mundo. Si las personas más decentes de aquel entonces, que eran los fariseos y escribas, necesitaban el perdón de Jesús, por más razón nosotros. Romanos capítulo 3. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Como está escrito, según Dios. ¿Okay? En este mundo no hay justo. Por eso le puse el pasaje de los no hay justo, ni aún uno. La Madre Teresa, ninguno. El único justo fue Jesús. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios de la manera que Dios pide ser buscado. No lo hay. Pero yo vi cómo mi hijo busca a Dios. Hay un interés detrás de él. A menos que verdaderamente ya Dios le dé un nuevo corazón y lo esté buscando con el propósito como hoy nosotros lo hacemos. Pero es gracias al Espíritu Santo. Pero antes de que viniera el Espíritu Santo en nuestras vidas, no había razón por qué buscar a Dios. No, hombre, si yo estoy a gusto en mi pecado, si yo estoy feliz así como soy. El ladrón no anda buscando a los policías, ¿verdad? No, porque quiere cometer sus fechorías. Nosotros igual. Todos se desviaron. Y aún es decisión inútil. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces es bien claro que este pasaje nos dice que no hay una sola persona en el mundo, hermanos, según el criterio de Dios, que sea justo, que busque a Dios con esa motivación correcta y que haga lo bueno. Ni siquiera uno. Todos hemos pecado. A ver, dígame un pecado mío, pastor. Bueno, yo no conozco tu vida, pero puedo decir con un 100% de seguridad que tú has pecado contra los mandamientos más grandes. Primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese mandamiento lo quebramos cada día, hermanos. No vivimos para Él. Y el segundo es, así como te amas a ti, ama a tu prójimo, incluyendo a tus enemigos. Somos pecadores. Si esto ya no te convence, todo aquel que no vive para la gloria de Dios, somos más pecadores de lo que creemos, de verdad. Y qué bueno
Que estés consciente de la magnitud de tu pecado, porque eso te lleva constantemente al Salvador. Necesito más de ti, Jesús. Lléname con tu espíritu. No quiero pecar más contra ti. Entonces, hermanos, Dios no solo usa su palabra para ayudarnos a ver la magnitud de nuestro pecado, sino sobre todo también lo usa para ver que en Jesús hay salvación. 41, ya para irme más rápido. Dice ahí, nosotros a la verdad justamente padecemos porque si vimos lo que merecían nuestros hechos, más empezó a ver ya a Jesús como la perla más valiosa, como lo más santo. O sea, de repente de ser un completo y cruel incuriador de Jesús, el Espíritu Santo le empieza a decir, Él es inocente. Se da cuenta, hermanos, que lo que decían los sacerdotes, los gobernantes, de que Jesús era un blasfemo, Él se da cuenta, no, este crucificado no es ningún blasfemo, es el rey, verdaderamente es el rey de Israel, verdaderamente es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Cristo, el Salvador del mundo. Y eso lo puedo decir, hermanos, con fe plena. Acuérdate de mí, porque yo tengo la certeza de que tú eres el Hijo, que tú eres el Cristo. Por lo tanto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y una vez más, qué petición tan más extraordinaria. Está viendo a Jesús en medio de una agonía terrible. La muerte está ya delante de sus ojos. Y aún así, ve a Jesús como lo que es un Salvador. Tú eres el Rey de los judíos. Ahora sabemos cómo respondió Jesús, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No en el purgatorio, no durmiendo en una tumba, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando el corazón de este criminal, que era un criminal blasfemo, dejó de latir, él verdaderamente abrió sus ojos en la gloria. Porque Jesús el Salvador, que fue colgado a un lado de él, se lo prometió. Y la pregunta del millón, y ya pasamos ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección de Jesús? La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que esto sucedió tal como Jesús se lo prometió? De que al momento de cerrar sus ojos, Él los abrió y ya estaba en la gloria. Hoy. ¿Cómo es que podemos estar seguros, pastor? Bueno, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra a ver el sepulcro. Y escucha, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió esa piedra pesadísima, enorme, y dice, y se sentó sobre ella. Y su aspecto del ángel era como un relámpago. Los relámpagos son espantosos, ¿verdad? Y vestido blanco como la nieve. Versículo 4. Y de miedo, ¿de quién? De ese ángel. Los guardas que habían mandado a custodiar la tumba de Jesús, porque dijeron que iba a resucitar. No vaya a ser que vengan, se roben el cuerpo, lo entierren en otro lugar y digan, Jesús resucitó. Entonces hay una piedra enorme y aparte hay soldados custodiando la tumba de Jesús. Y esto es importante por lo que voy a decir más adelante. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué le respondieron ahí? Pues, no está aquí, pues ¿a qué? Ha resucitado. Vengan, vean, Él lo dijo que iba a resucitar. Bueno, la resurrección de Jesús nos garantiza, hermanos, que todo lo que Jesús enseñó, que todo lo que Jesús prometió va a ser una total realidad. ¿Qué le prometió al malhechor? Hoy estarás conmigo. Ese malhechor estuvo con Jesús en el paraíso en ese mismo día. Entonces, pero, ¿qué si no, pastor? No, la Biblia nos dice que Él resucitó. Eso es prueba de parte de Dios, decir, verdaderamente Él era mi hijo. Verdaderamente Él era el Mesías, verdaderamente Él era el Cristo porque resucitó. Yo con el poder del Espíritu Santo lo resucité. Pero pastor, ¿cómo sabemos que la Biblia, porque ahí me lo está diciendo la Biblia, pastor, que la Biblia es verdad? O sea, ¿qué tal? Y es verdad lo que dicen muchos escépticos, que más bien los discípulos fueron y robaron el cuerpo y lo plantaron o lo sepultaron, lo pusieron en otro lugar del Medio Oriente. Bueno, hermanos, el problema con todas estas absurdas cosas es de que ellos no pueden dar una explicación satisfactoria de cómo estos discípulos temerosos de todo lo que se levantó contra Jesús pudieron vencer primeramente a los romanos, a los soldados, y luego quitar esa piedra. ¿De verdad? O sea, esto no tiene lógica, hermanos. Por otra parte, sabemos que Jesús verdaderamente resucitó
Porque los historiadores seculares, no cristianos, saben que hay muchos escritos que se han encontrado en partes de Jerusalén. Y ellos saben que son escritos que verdaderamente validan que en el primer siglo de la era de la humanidad hubo un grupo de hombres que salieron a predicar por todas partes que Jesús había resucitado. ¿Cómo explicamos eso? Jesús resucitó de los muertos. Y esto lo hacían a pesar de que en aquel entonces todo aquel que dijera eso corría el peligro de que le quitaran la vida. De verdad, gente falsa, gente va a dar su vida por una mentira. No, hermano, si nosotros decimos mentiras para salvar nuestro pellejo, eso es incongruente, eso es ilógico. O sea, ¿qué persona en su sano juicio bien equilibrado vive para anunciar una mentira? Nadie, hermano. Pensemos en todos los apóstoles, con la excepción posiblemente de Juan. Todos los demás murieron como mártires. ¿Por qué? Por predicar que Jesús resucitó. Es ilógico, hermanos, esto. De hecho, es ilógico pensar que el Nuevo Testamento fue escrito por personas desquiciadas. Lee el Nuevo Testamento, es fácil de leerlo y tú te vas a dar cuenta que quienes escribieron esas cartas no fueron personas desquiciadas como muchos dicen. No, hermanos. Ahora, ¿qué explicación damos de la transformación de Saulo de Tarso? Que inclusive los historiadores seculares hablan de que él existió. O sea, de perseguir a los cristianos a predicar que Jesús resucitó. Vamos, eso es ilógico, hermano. Si tú le preguntas a Pablo, ¿qué te hizo cambiar, Pablo? Si tú andabas siguiendo a los cristianos que predican que Cristo había resucitado, ¿qué te hizo cambiar? Iba yo a Damasco y me salió al encuentro ese Jesús que había sido colgado, pero resucitado. Eso me hizo cambiar. Y es por eso que Pablo en su carta a los Corintios, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? Sí hay resurrección. Si ustedes creen que no hay resurrección, entonces están diciendo que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano estamos predicando. O sea, yo predico y me echo a todo el mundo encima. ¿Estoy sufriendo en vano? Vamos a dejar esto del cristianismo y vayamos y comamos y vivamos como los mundanos. No perdamos aquí nuestro tiempo. Sin embargo, Jesús resucitó. No solamente se le apareció a Pedro, sino a más de 500 personas a la vez. No era una alucinación en grupo, como dicen algunos. No puede haber no se puede tener a 500 personas teniendo una misma alucinación de algo que es igual. Cada mente es diferente. Pues 500 personas dispuestas a perder su vida. No les importaba que los romanos los estuvieran persiguiendo. Porque ellos decían, sí, tú no crees que el César es el Señor, es Cristo, te vamos a matar. O sea, ¿de dónde agarraron la valentía? Porque la historia secular nos dice que existió un grupo de personas que estuvieron dispuestos a decir Jesús resucitó. Por lo tanto, si no le crees a la Biblia, está bien, créele a la historia secular. Está corroborado eso. Verdaderamente Jesús resucitó, hermano. Wow. Dice Pablo, muchos de los cuales aún viven, si les quieres a preguntar, adelante, ve. Entonces no hay duda, hermanos, que Jesús resucitó tal como Él lo prometió. El viernes en la tarde, dice la Biblia que a la hora sexta ya habían crucificado a Jesús y hubo tinieblas. Eran como las 12 del mediodía, tinieblas, oscurecido el mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo el mundo pensó, y sobre todo ya cuando empezó a haber un temblor y las cosas hablando de un terremoto, de algo sobrenatural, todos salieron espantados. Cuando todos decían, ya esto se acabó, ya Jesús hasta aquí llegó, esto el cristianismo nomás fue algo pasajero. La Biblia nos dice, hermanos, que el domingo muy de madrugada, lo que parecía una derrota, fue todo lo contrario. O sea, fue la victoria más grande contra las huestes de maldad, contra la misma muerte. Y entonces eso lo cambió todo. Eso de la resurrección de Jesús no es una leyenda mítica, no, es el acontecimiento más grande que alguna vez haya pasado en la historia de la humanidad. Y es por eso que nosotros ponemos nuestra fe en eso. Y si tú quieres ser salvo, tienes que poner tu fe en eso también. ¿Por qué? Porque fue ahí donde nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, según lo que dice Romanos 4, versículo 25, pero resucitado para nuestra justificación. Es por la resurrección, hermanos, que nosotros sabemos por certeza
que ese malhechor verdaderamente estuvo en ese día en el paraíso. Y de igual manera nosotros un día vamos a estar con él, ¿verdad? Termino mencionando qué aprendemos de todo esto. Número 1, que la palabra de Dios es poderosa para salvar. Predica la palabra de Dios. Predica el evangelio. Y es que ya lo ha hecho y no salva. No es porque la palabra de Dios haya perdido su eficacia, es por la necedad del pecador. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Sigue predicando la palabra de Dios. Ese es tu trabajo y mi trabajo. Pero aprendemos también lo que decíamos la semana pasada. La salvación es por gracia. Es simplemente por la buena disposición de Dios, de querer dar un regalo que tú y yo no merecemos. Merecemos todo lo contrario. Leíamos en Efesios capítulo 2, por gracia, son salvos por medio de la fe. No por obras, no por obras. Yo pregunto, o sea, ¿qué de bueno tenía este hombre que pudo mover a Jesús a contestar su petición? Nada, ¿verdad? Era un malhechor. Y antes de la cruz, él era un malhechor. Después, no tuvo tiempo para hacer nada bueno. No fue bautizado, y no es que no debamos de bautizarnos, no. Hay que bautizarnos. Tú no estás colgado en una cruz, ¿verdad? No pertenecía a una iglesia. Estoy diciendo que no debemos de pertenecer a una iglesia. No. Si tú aceptas a Jesús y en los próximos 15 minutos te mueres, no hay problema que no hayas asistido a una iglesia. Pero si tú te quedas aquí, Dios instituyó a la iglesia para congregarnos en ella, porque ahí se congrega el cuerpo de Cristo, y a través del cuerpo de Cristo que Dios te hace crecer. Entonces no estoy diciendo que la iglesia no sea importante ni el bautismo. Lo que estoy diciendo es que este hombre no hizo nada de esto. Nada. No tuvo tiempo ni para hacer una buena obra, no tuvo tiempo ni para leer la Biblia, no tuvo tiempo de nada de eso. Y aún así fue salvo. No es por obras, simplemente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú depositas tu fe en eso, tú eres salvo. ¿Te das cuenta? Y lo otro que aprendemos, hermano, y finalmente es que Jesús es el único Salvador que puede abrir las puertas del paraíso a través de su obra en la cruz del Calvario, aún a los pecadores más viles. Es que si tú supieras lo que yo he hecho, cometido, la gracia de Dios supera cualquier pecado. Cualquier pecado. Así es que ven al Señor. Ven a Él. Recuerda el ladrón. Él no tenía esperanza alguna. Él había vivido la mayor parte de su vida haciendo lo malo. Era un malhechor. Sin embargo, hermanos, en esa mañana Él tomó la decisión, pensando que iba a recibir la ejecución, pero Él tomó la decisión cuando empezó a ver que Jesús era inocente, que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Él tomó la decisión de clamarle a Jesús, de pedirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Aún aunque tu maldad sea completamente elevada, no hay problema. Jesús es capaz de vencer cualquier pecado, cualquier obstáculo, pero tienes que clamar, tienes que implorarle a Jesús. Pídele que te salve. La oración, el clamor de este malhechor fue simple. Que tengo que orar. Corazón contrito y humillado es lo que ve Dios. No ve las palabras, Él ve el corazón. Así que no hay palabras mágicas, más que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Puedes decirle cualquier cosa, ya arrepentido. Inmediatamente Jesús te responde como le respondió al malhechor, ¿verdad? Es cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, no tienes que impresionar a Dios. Así que pídele que te salve, pídele que transforme tu corazón, pídele que tenga misericordia de ti, pídele que te perdone tus pecados. Pídeselo. Yo te garantizo, por lo que dice la Escritura, que Él va a responder tu clamor. Padre precioso, gracias por tu palabra, que así sea. Quiero entrar